Vamos a comenzar porque estamos en horario. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy ingeniero agrónomo y gerente de UCABA actualmente. En línea con los objetivos primarios de nuestra entidad y en base a la encuesta que fueron respondiendo los asociados durante el mes de febrero y marzo, se diagramó un plan de actividades para este 2024. Esta iniciativa responde directamente a las propuestas que manifestaron los propios socios de las cámaras. Y algunos de los temas seleccionados fueron la limpieza y desinfección de los tanques de agua potable, uso de maquinarias, a los cuales se adicionaron necesidades formativas de orden comercial, económico, jurídico y financiero, que aunque no fueran eminentemente técnicos, hacen a las necesidades planteadas por la encuesta. Siendo prioridad de temas para abordar el marketing digital, manejo de redes sociales, precios, costos, contratación de personal, ley laboral, seguro de responsabilidad civil, manejo gremial, entre otros temas. Las presentaciones van a ser virtuales y presenciales, esto depende de las presentaciones que se aborden, y en principio se van a llevar adelante la tercera semana de cada mes, por la tarde. Esto también va a depender de la disponibilidad que tengan los presentadores, ¿no? Las mismas capacitaciones van a ser dirigidas a dueños de empresas, gerentes, mandos medios y operario. Ello va a depender de la temática que desarrollemos. Bueno, dando inicio a esta propuesta, comenzamos hoy con este ciclo de capacitaciones y el tema que nos convoca se define como cómo iniciar y continuar un trabajo de modo seguro en la actividad del MIP. Esta propuesta la acerca Sergio Orsi, un socio activo de la Cámara y miembro de comisión directiva, quien nos contacta con Gastón Montalto. Gastón Montalto es licenciado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, tiene un posgrado de actualización en gestión de proyectos, es director de la empresa Talet Coworking, gestión de riesgo y continuidad de los negocios. La empresa que él gerencia o él direcciona trata temas de asesoramiento externo en higiene y seguridad en el trabajo, gestión de riesgo y continuidad de los negocios, planes de mitigación, análisis y confección de matriz de riesgo, entre otros temas. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Gastón para que pueda el tema. Gastón, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, Cristian, gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Yo ahora voy a compartir la presentación y voy hablando. Seguramente cuando comparta dejo de ver algunas caras, así que cualquier cosa Cristian va a estar moderando y atento a si surge alguna necesidad. La idea es que comencemos y al final hacemos las preguntas que ustedes crean necesarias o las mismas después. Yo ya en el chat dejé mi correo para que me las puedan hacer más tranquilos, si las analizan o surgen. Bueno, yo llego a la Cámara a través de Sergio Orsi, con quien hemos trabajado en varias oportunidades, en lo que es, bueno, en mi materia de higiene y seguridad. Él me ha contratado en varias oportunidades y surgió ahora la necesidad de poder brindar esta charla. Así que la idea es que también después podamos dejar algún tipo de asesoramiento en cuanto a los miembros de la Cámara. Después, bueno, Cristian se lo va a ir notificando a través del portal de ustedes y demás. Pero bueno, para no hacer largo el tema, porque da para hablar mucho, yo voy a empezar la presentación, si les parece bien a todos. Bien. Perfecto. Oculto esto. Bien, ¿ahí se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces, como ya mencionó Cristian, el título es esta pregunta de que a veces nos surge, o tal vez nunca nos hicimos esta pregunta, de cómo realizar o cómo iniciar y continuar un trabajo de modo seguro en nuestra actividad. Entonces, vamos a tratar de tocar los temas abordados a lo que es la actividad de ustedes. En principio, bueno, continuar un poquito con la presentación. El equipo de Talet
el cual yo dirijo, está conformado por mí, por Brenda y por Hugo Cáceres, que son todos profesionales en ingeniería y seguridad, y después un equipo de gente, administrativa y técnica que hacen trabajos de campo. Lo que estuvimos viendo cuando en la consultora estuvimos hablando de poder brindar esta capacitación, tratar de ver cuál era lo que a ustedes les puede llegar a servir o empezar a abrir alguna puerta más que nada la inquietud, ¿no? Uno cuando habla siempre en materia de prevención, habla de seguridad, lo que siempre tiene que buscar es tener dudas y decir, está bueno dudar y decir, ¿por qué hago esto de esta manera? O sea, como cambiar lo que se llama cambiar el paradigma. ¿Por qué, no sé, hago esta tarea de este modo? Y a veces la respuesta es simplemente porque me la enseñaron así, porque vi que se hacía así, y nunca tuve la necesidad de cambiarlo. Entonces está bueno preguntar por qué lo hago. Y de esa manera vamos a ir buscando mejorar la forma de realizar el trabajo. Y no solo la parte preventiva, sino también la parte productiva, comercial. ¿Por qué? Porque yo al mejorar los procesos de trabajo, hago rendir más el tiempo de trabajo, por lo cual el costo va a ser mayor, ¿no? O sea, se va a beneficiar más los dividendos y bajar justamente los gastos. Los gastos generalmente es en tiempo o, después en producto, logística, un montón de cosas. Pero para entrar un poquito a darle temas a esta charla, los temas que propusimos son un poco ver lo que es la documentación, qué documento necesita, y esto es a nivel general, un contratista para entrar a trabajar a un cliente, a un comitente, como así se lo llama, cuáles son las normas de trabajo a tener en cuenta, digo, qué sería tener una norma de trabajo. El tercer punto es lo que se conoce como SGA, que es el Sistema Globalmente Armonizado para Manipulación de Productos Químicos. Y el último punto, los EPP, los Elementos de Protección Personal. Entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Entonces, documentación. Este es un punto importante que nosotros a veces hablamos con algunos clientes que prestan servicio para grandes industrias, grandes empresas, llámese, no sé, petroleras o a veces, por ejemplo, YPF, Shell, Axion, o mismo para AISA, para distintas industrias, ya sean, o también a veces empresas mineras, que son de orígenes a veces extranjeros, por lo cual se apoyan mucho o se resguardan mucho en la documentación, en el paso a paso de papeles. Y a veces uno, en el trabajo del día a día, en el trabajo domiciliario, esto lo pierde y de repente le toca poder ofertar o poder entrar a trabajar en una empresa que empieza a pedir documentación sin que sea muy grande, pero la empresa necesita tener algún resguardo, entonces solicita determinada documentación básica, porque esta es una documentación básica, y uno se siente como que está un poco perdido. Y la realidad es que cuando sucede esto, a mí me pasa con muchos clientes que nos llaman diciendo, no, me están pidiendo y me vuelven loco con esto, y yo siempre el consejo es el mismo, le digo, no reniegue de esto, tomalo como un aprendizaje y hacelo parte de tu cultura, porque ya es una carta de presentación, porque el día de mañana cuando vuelve a tocar un cliente de estas características, uno ya sabe trabajar esta documentación, ya sabe el tema de, no sé, la imagen, que no es lo mismo ir a hacer un trabajo vestido con ropa de calle a tener un uniforme, con un logo. Entonces todo va formando una característica de lo que es la empresa. Entonces, por más que la empresa a veces sea una sola persona, es importante que se dé toda esta imagen. Y lo de los documentos es algo para aprender porque después suma al momento de volver a presentarlo, se agilizan los tiempos, permite ser más prolijo que otra empresa, entonces ya soy más competitivo. Entonces vamos a entrar a ver cuáles son estos documentos. Mientras yo charlaba los dejé en pantalla para que los puedan ir leyendo, pero nos vamos a basar primero en que el comitente, el cliente, le pide al contratista. ¿Qué le va a pedir? El contratista seríamos nosotros. Y acá nos va a pedir, llamándolo por la parte impositiva, la parte contable, la parte que yo, que le puedo llegar a pedir a mi contador o quien me lleve esta documentación, lo vamos a dividir en que si yo tengo personal, colaboradores en relación de dependencia, va a ir a presentárselo el 931, que es la alta del trabajador en la empresa, y si yo tengo personal monotributista o yo soy monotributista, lo que voy a presentar son generalmente los últimos 3 pagos del monotributo.
Porque ¿qué busca acá el comitente? Es corroborar que ustedes son una empresa que tendrían toda la parte impositiva en regla, que no hay pagos en negro, que bueno, a veces que no existe el trabajo esclavo, hay un montón de cosas que se busca a través de tener una persona en blanco teniendo aportes. Pasando eso, van a pedir lo que es cobertura, o sea que esa persona, si llega a tener algún accidente dentro de las instalaciones del comitente, el comitente esté cubierto. Entonces, ¿cómo lo va a pedir? Siendo personal en relación de dependencia, va a pedir que esas personas que presentaron el 931, ya cuando le dan el alta al 931, van a tener una ART, una aseguradora de riesgo de trabajo. Palabras que todo el mundo seguramente conocen, el que no, tranquilamente después lo puede consultar, me lo puede preguntar, pero es el seguro que tienen todos los trabajadores. También después podríamos llegar a ver qué es lo que cubre, qué no, cómo lo cubre y demás, pero ese es el seguro que va a estar detrás de lo que son los accidentes del trabajador y las enfermedades profesionales del trabajador. Si esa relación de trabajo no es por una relación de dependencia, es un monotributo, como yo decía antes, yo mismo porque soy monotributista, o al que subcontrato es un monotributista, lo que le van a pedir es un seguro de accidentes personales. Es por si pasa algo de la planta, saber que está cubierto. Y ambos casos van a tener un seguro de vida obligatorio. ¿Está bien? Entonces yo tengo a la persona asegurada en caso de accidente y aparte voy a tener el seguro de vida obligatorio. En esto siempre aparece lo que se llama, cuando solicitan la documentación, es pedir una cláusula de no repetición. ¿Qué es esa cláusula de no repetición? Que yo me aseguro de que si pasa algo, no va a ir contra el cliente. O sea, el cliente se asegura que no va a ir contra él. ¿Está bien? Para entender un poco la situación y hablándolo en criollo o algo más fácil de entender, yo soy una empresa, subcontrato el servicio de ustedes. Ustedes me van a mandar a sus empleados, entonces yo lo que le voy a pedir es que en el seguro de accidentes personales venga la cláusula de no repetición. ¿Por qué? Porque como yo tengo que dejar entrar a mi establecimiento a su trabajador, si ese trabajador llega a tener un accidente o ese accidente llega a ser mortal, siempre cuando el abogado prepara la defensa, no la defensa, cuando prepara la demanda, ¿contra quién lo va a hacer? Bueno, primero con el directo, pero siempre va a ir contra la empresa más grande. ¿Por qué? Porque es en donde más puede llegar a pedir. Entonces, de esa manera, la empresa grande se resguarda con esta cláusula de no repetición. ¿Está bien? Después, bueno, hay que ver los pormenores de qué pasó, cómo fue, qué había, qué no había, para que se terminen dando las cosas. Pero son documentos básicos que se suelen pedir. Entonces, no es algo a decir, ¿qué me están pidiendo? Es algo muy simple. Generalmente, ¿a quién se le van a pedir esto? Ustedes lo van a tramitar con su productor de seguro. Con la persona que ustedes sacan el seguro, por ejemplo, con la que sacan el seguro del vehículo, a ese mismo productor le pueden decir con qué RT trabajás, o qué seguro de accidentes personales me puede brindar, qué seguro de vida obligatorio. Entonces, con el productor de seguro yo voy a manejar esto. Muchas veces, ¿por dónde vienen también los servicios de ART? Mismo por los bancos. Muchas veces el banco ofrece ART o seguro, mismo hasta seguro de vehículo, de manera tal que si comprando esos servicios de ellos, le muestran bonificaciones en las cuentas. Entonces, de ahí aparece su primer contacto con lo que es la parte comercial de todas estas coberturas. Y después, bueno, vamos a entrar a lo que corresponde a nuestro tema, a nuestro oficio, que sería la documentación en materia de seguridad e higiene. Que ya es bastante la documentación. Si bien muchas veces uno desconoce o piensa que no es obligatorio, todos la tienen que tener. Hasta un kiosco debería tener un legajo técnico, eso es obligatorio por ley, una ley hecha en el año 72, la 19.587, y reglamentada por su decreto del 351 del 79. O sea que del 79 existe gran parte de la documentación que tiene que tener una empresa. Sea una unipersonal, un monotributista, un kiosquito, lo que sea, debe tener. Ahora, según los riesgos al que está expuesto, deberá contar con un legajo técnico, que es solamente la documentación en sí, o con un servicio de asesoramiento continuo. ¿Bien? Entonces, ¿qué temas entran? Bueno, van a contar con un programa de seguridad, si es una empresa en relación de dependencia, o sea que tiene empleados, si es una
ya sea una unipersonal, pero sí, es una SRL, una SA. Bueno, esa empresa, al tener empleados en relación de dependencia con el 931, como decíamos antes, ellos van a presentar un programa de seguridad. A diferencia del monotributista, que el monotributista va a presentar un plan de seguridad. ¿Cuál es la característica similar entre un programa y un plan? Que los dos hablan de lo mismo, dan la misma información y los dos buscan analizar los riesgos. O sea, en el cuerpo principal de esta documentación es un cuadro donde uno exhibe cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas preventivas a adoptar para prevenir ya sea un accidente o cualquier tipo de incidente que pueda ocurrir en el mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el programa de seguridad se presenta ante la RT, por eso es para una empresa que tiene empleados en relación de dependencia, y el plan de seguridad es para un monotributista. O sea que hay una parte de la documentación que uno la va a tener, que es todos los datos hacia la RT, y el otro no. Pero en sí, el documento en lo que consiste es en exhibir los riesgos eminentes a esa tarea para poder hablar de cuáles son la prevención. Y de ahí podés sacar temas de capacitación, temas de normas de trabajo, para que la persona que va a realizar el trabajo sepa cómo realizarlo de manera segura. Entonces, lo que busca ese documento en sí es eso. Ahora, hablando en la tarea de control de plagas, lo que podemos ver es que esta documentación nace de un decreto del año 96, que es el decreto 911, que es de la construcción. Por lo tanto, es una documentación específicamente para la construcción, o para los que hagan trabajos como contratista, de modo o en materia de la construcción. Pero ¿qué pasa? Es tanto lo que piden las empresas para cubrirse, que a veces a una empresa que ustedes entrarían más en la tarea de mantenimiento, porque muchas veces, si bien a veces pueden hacer algún trabajo o sea, puntual, mejor dicho, lo contratan para un servicio localizado, por así decirlo, también se generan los servicios mensuales. Entonces, en ese servicio mensual, usted lo que van a hacer es un trabajo de mantenimiento, por lo tanto no aplicaría la documentación en sí, pero como las empresas, el comitente a veces lo exige, terminan gestionando la documentación hasta presentándola en la RT, que la RT la rechace porque no aplica al decreto, pero de esa manera el cliente se queda tranquilo de que la RT fue quien rechazó el documento. Entonces todo un juego como de principios más o menos legales para estar cubierto. ¿Está bien? Entonces no correspondería a la tarea, pero si el cliente lo pide, uno lo tiene que hacer para poder prestar el servicio. De este programa de seguridad que hablábamos, que se presenta a la RT, hay un documento que lo acompaña, que es el aviso de inicio de obra. Los programas en sí se trabajan en 3 resoluciones. Hay 2 resoluciones que son para un trabajo puntual. Supongamos que uno va a hacer un trabajo en un edificio muy grande y le va a llevar una cantidad de tiempo bastante amplia, o sea, es un trabajo de meses. Entonces presenta 2 tipos de resoluciones que hay, 51, 35. No quiero entrar en detalle de resolución porque me parece que no es algo a ocuparles en el tiempo y dejarle números en la cabeza, solamente conocimiento que hay distinta documentación. Y la otra es otro documento que es el 319, que es para tareas repetitivas y de corta duración, que es el que más se puede llegar a identificar con la tarea de ustedes, porque pues son tareas que hago en menos de 7 días y siempre haría lo mismo. ¿Está bien? Entonces, producto más, producto menos, día más, día menos, yo estoy dentro de los 7 días y estoy haciendo siempre el mismo trabajo prestando el mismo servicio. Entonces, ese documento lo que tiene es una vigencia de 6 meses y lo puedo renovar y me termina durando 1 año. El documento anterior es puntualmente para el domicilio donde va a hacer el trabajo. Entonces, acá viene lo que yo decía antes del aviso de inicio de obra o el aviso de obra, que como lo dice su nombre, es el documento con el que yo le aviso a la RT que estoy por hacer una obra. Yo le presenté el programa de seguridad, lo cargué por la plataforma de la página de la RT, y si tengo un 319 que me sirve durante 6 meses, con el aviso de obra, que es algo totalmente administrativo, no hace falta la firma ni del dueño, ni de un profesional, que a diferencia del programa de seguridad sí, el aviso de inicio de obra está diciendo en qué domicilio voy a hacer la obra y cuánto va a durar, que en este caso para el 319 voy a estar diciendo siempre que dura 7 días. Entonces, es el documento que le estoy avisando a la RT que estoy ahí.
si yo voy a tener un accidente ahí, la RT se va a agarrar, a ver, usted presentó programa de seguridad, usted presentó aviso, y esto quiere decir que nos notificó que estaba haciendo esa tarea. Y con esa documentación, que es una obra muy prolongada, la RT lo que hace es poner un plan de visitas para ir viendo cómo se hacen las tareas en la obra o en el lugar donde estén trabajando. Por eso a veces se enmarca mucho en la construcción y podemos nosotros estar en una zona gris, que lo tendríamos que hacer solamente por pedido del comitente. Después entramos en una planilla que es la 299, es una resolución que salió en el 2011, que este es un formato que hizo la Superintendencia de Riesgo de Trabajo para registrar la entrega de elementos de protección personal. Después vamos a hablar de los elementos de protección personal y tal vez ahí alguno puede compartir qué elementos usa y qué elemento le parece nuevo, pero hay una planilla con un formato único a partir del año 2011 donde se tiene que registrar el uso. Tanto yo como trabajador me lo puede pedir el cliente, entonces yo entrego la planilla firmada por mí mismo, que tengo los elementos de protección personal, o si tengo empleados a cargo, indistintamente que sean monotributistas o en relación de dependencia, les voy a hacer esta planilla que en sí es los primeros renglones, habla de los datos de la empresa, los dos primeros renglones, el tercer renglón, los datos del trabajador, el cuarto renglón, qué tarea hace, qué puesto ocupa y qué elementos de protección necesita para esa tarea, y después el cuadro de abajo, todo un listado de los elementos que le voy dando, diciendo sus características, si tiene algún tipo de certificado o no, y la fecha que se esté dando con la cantidad, y por último la firma. Siempre la firma es un documento con una validez legal, por lo tanto siempre la firma tiene que ser renglón por renglón. O sea que yo a un empleado le entrego 3 elementos de protección personal, tiene que contar ese documento con 3 firmas. Si no, al momento de ir ante un juez por algún tipo de demanda, es un documento que se va a controlar y si tiene una firma sola acusada no lo van a tomar por válido. Y si hoy en día hay alguien que usa alguna planilla como diciendo, esto antes del 2011 la confeccionábamos los profesionales y tratamos de poner algunos artículos de la ley de higiene y seguridad en donde decía que la persona estaba capacitada como usarlo, que sabía lo que tenía que usar, como dejando bien explícito de que era responsabilidad del trabajador usarlo, pero bueno, después del 2011 ya todas esas leyendas no tienen sentido, lo único que sirve es siempre manejarse con la 299. Parte de estos servicios que estamos ofreciendo, que va a ofrecer la Cámara, es que si alguien necesita esta planilla y no la sabe buscar en internet o no tiene quien pedírsela, se la pide y nosotros se la vamos a facilitar. Es un Excel, ustedes lo van a imprimir, lo van a usar, y mismo si por la primera vez que la ven no saben cómo completar ese documento, la idea es poder ayudarlos sin ningún costo por ser miembro de la Cámara. Después viene la confección de los procedimientos de trabajo. Acá ya entramos en algo un poco más complejo, porque tal vez el cliente nos puede pedir que desarrollemos ese procedimiento, esté por escrito, pero me parece que antes de pensar en que si me lo pide el cliente, acá hay un ejercicio para que ustedes empiecen a implementar ahora, que es empezar a tener un procedimiento de trabajo. Tal vez un segundo paso es transcribirlo, dejarlo escrito en un documento, pero el primero es empezar a verlo, empezar a charlarlo, a imaginárselo. ¿Cómo sería mi procedimiento de trabajo? ¿Cómo sería mi actuar de manera segura? ¿Está bien? Eso es lo que yo a veces incito o motivo a que se haga, porque de ahí van a radicar la forma de trabajar de manera segura, de gestionar preguntas, de cuestionarse por qué estoy haciendo el trabajo de esta manera, y eso me va a permitir buscar siempre una mejora. Vienen después los registros de capacitación. Estos registros de capacitación generalmente tienen que tener siempre menos de un año. Hay una temática básica que se repite todos los años a los trabajadores, que son muy puntuales. Después puede haber charlas específicas, pero un cliente o un comitente puede pedir que por lo menos presenten los últimos 6 meses o cuáles son las últimas charlas que tuvieron durante el último año. Entonces ahí uno tiene que presentar. Y ahí el cliente también evalúa si me entregan una sola capacitación o si me entregan 10. ¿Por qué? Porque eso el cliente también evalúa diciendo, a esta persona la instruyen, le hablan sobre el riesgo, entonces se considera que hay menos posibilidades de que suceda algo. Si bien el accidente puede suceder, pero es una persona que está preparada, que se le está charlando, o sea, que está abierta a prestar atención en todo momento. Este registro de capacitación también es de validez legal.
porque son los documentos que uno va a presentar ante cualquier problema o demanda. Entonces, yo con esto estoy demostrándole al juez de que me ocupé de que esa persona conozca los riesgos a los que estaba expuesto. Los temas son varios, desde riesgo de trabajo en sí, como riesgos a nivel vial, de cómo ir, cómo trasladarse, en cuanto a incendios, en cuanto a posturas. Hay un montón de charlas que son acorde a la actividad de ustedes, de cómo realizan o preparan algún producto para utilizarlo, ya sea por la parte de manipulación de producto o mismo también por la parte de movimientos de carga en sí. A veces uno cuenta con una camioneta y carga y descarga, lleva y que baja cebo y que baja mochilas. Entonces, bueno, todo eso ya es una carga. Algunos tienen la posibilidad de contar con ya sea un ayudante, entonces se aliviana la carga, o con un carro, y otro simplemente cuenta con que se tiene que mover de distintas maneras. Entonces, todo eso es lo que mismo se puede ir viendo en las capacitaciones, y si hay un procedimiento, Armando, de cómo yo me traslado desde lo que es la empresa, la oficina o mi lugar donde yo sea mi domicilio al lugar de trabajo, bueno, si yo armo un procedimiento de eso, en la capacitación se puede como exprimir bien toda esa necesidad y siempre hacer esa tarea de modo seguro. Después viene el plan de emergencia. El plan de emergencia cada vez se está poniendo más en necesidad de desarrollarlo y exhibirlo. Antes uno hablaba de un plan de emergencia y pensaba en un plan contra incendio. ¿Qué hacer en caso de incendio? ¿Cómo evacuar el lugar? Bien, eso es un plan de emergencia. Pero la idea es mitigar todos los tipos de riesgos que hay. ¿Cuál es el plan de emergencia si yo tengo un accidente? Si yo estoy solo, si yo trabajo en un equipo, si son 2, si son 5, si estoy haciendo limpieza de tanque, que estoy arriba, olvidado, solo, que tengo un acceso bastante molesto, en una boca de hombre bastante dificultosa, si estoy en el sótano, en el tercer subsuelo, o sea, siempre los lugares donde se realizan los trabajos generalmente son lugares los más complejos, hablando de edificios, ¿no? Entonces, uno es importante que tenga desarrollado ese plan de qué hago, cómo trabajaría si pasa algo, cuál sería mi plan de acción ante esa emergencia. Y después ver cuáles son las distintas emergencias que pueden existir. Una tarea muy importante para ustedes en cuanto a un procedimiento simple sería cómo yo recibo el llamado de un cliente que me está pidiendo un servicio. Entonces, para poder, a veces uno dice, bueno, si es un tanque tantos metros, o es un edificio con tanta superficie, es, no sé, en tal zona. Entonces uno ya conociendo, siendo del oficio, ya conoce cómo va a ir a trabajar, qué producto llevar, y demás. Pero a veces es necesario poder tener un vistazo del lugar, porque más que nada cuando hablamos de tanque de agua o de subsuelo, para ver cómo son los ingresos, la iluminación, comunicación, son lugares donde pierdo señal de teléfono. Entonces, cómo yo me voy a manejar y ver tanto por un tema de costo, por la dificultad de la tarea en sí, y por un tema de plan de acción. Porque a veces uno no lo evalúa y de repente si me tengo que estar metiendo en algún tanque y demás, a veces por un tema de seguridad es bueno siempre ser 2 personas, para que haya uno de vigía y pueda rescatar a la otra persona. No hace mucho había salido una noticia en un lugar rural, en un pozo, que en una cámara séptica se metió una persona, no había aire respirable, se desmayó, se metió otra a rescatarlo, se desmayó, hasta se metió una tercera y se desmayó. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo puede llegar a pasar eso? Pero bueno, entonces el tema es justamente evaluando el lugar, empezar a tener conocimiento, hacer un plan de acción, tener un procedimiento, y si pasa algo, tener un plan de emergencia para poder hacer el rescate. El día de hoy contamos con una resolución puntual que salió hace cuestión de poquito tiempo, menos de un mes, que es la resolución 61, que habla de lo que es trabajo en altura. Y en ese trabajo en altura, uno de los puntos que pide puntualmente es el plan de rescate. Siempre nosotros acostumbrados a tocar estos temas, lo que pedía el cliente era, bueno, contame dónde se va a atar, de qué punto fijo, cómo va a subir al lugar, cómo llega, cómo usa el arnés, y da la capacitación con respecto al tema. Ya las empresas más grandes empezaron a pedir, bueno, y si se queda colgado, ¿cómo lo rescatás? Entonces ahora, a través de esta resolución,
se hizo totalmente obligatorio contar con un plan de rescate. Entonces, atento acá, porque vamos a hacer un trabajo a un edificio, a un lugar en altura, alguna plataforma de algún tanque y demás, y si de repente me dicen, bueno, sí, hacer trabajo, y este punto no se observa, es muy probable que después de hacer el trabajo uno cierre la contratación, cierre toda la parte comercial, y después dice, bueno, me tenés que presentar este plan de emergencia de cómo va a ser el rescate si alguien queda colgado, el programa de seguridad y las capacitaciones. Si yo todo eso no lo pregunto, no lo contemplo, después en sí lo que voy a estar haciendo es perdiendo dinero de algo que no presupuesté. Muchas veces nosotros recibimos consultas de, ¿me puede decir aproximadamente cuál es el costo de tener un técnico en seguridad en obra, lo que es armar un plan de rescate, lo que es confeccionar un programa de seguridad? ¿Por qué? Porque es importante conocerlo antes de presupuestar para que ustedes los incluyan dentro de sus gastos. Entonces no se toque su ganancia. Si no, ustedes terminan por hacer el trabajo perdiendo la ganancia. Distinto es que ustedes tiren las cartas sobre la mesa y analizando a ese cliente, a ustedes le convenga ir por un precio normal o bajo para agarrar al cliente, porque le da prestigio, le da publicidad, necesitan entrar. Esos ya son temas comerciales de cada uno. Pero lo importante es no perder dinero por desconocer que existe un montón de documentación a presentar antes de hacer algún trabajo. Y otro de los documentos que pide es la matrícula profesional de la persona de higiene y seguridad, que en este caso nosotros lo que hacemos es cuando cuentan con un servicio, es mostrar o enviar nuestra matrícula al cliente, donde están los pagos de los colegios y demás, que nosotros estamos asociados, y mostrar que hay como un representante o un responsable que vela por todos estos temas en materia de seguridad y higiene. Acá tengo armado un pequeño checklist. Bueno, acá yo hice un recorte para que se lea bien, pero esto es un documento que nosotros trabajamos con nuestros clientes, donde a continuación del lado derecho hay 3 columnas diciendo cumple, no aplica. ¿Está bien? Entonces, según el tipo de trabajo que se vaya a hacer, el tipo de documentación que pide el comitente, bueno, uno ahí al costado poniendo cumple, no aplica, cumple, no aplica. La idea es que no haya ningún no cumple, ¿no? Pero que uno pueda controlar toda la documentación que hizo. Y esto sirve también como guía para cuando yo al principio decía que uno tenía o tiene que empezar a hacer como escuela de esto y aprenderlo, porque en sí le va a facilitar el trabajo. El trabajo en cuanto a la documentación, a lo burocrático, ¿no? Uno cuando se amiga con la documentación ya sabe de qué documentos están hablando, ya sabe cómo lo tienen que cargar. Hoy muchas empresas grandes, todo esto lo carga uno mismo, o sea, la empresa lo carga una persona administrativa, lo carga en el portal de la empresa grande. Esa empresa grande generalmente trabajan, hoy hay varias plataformas, nosotros estamos acostumbrados a usar varias porque, por ejemplo, YPF usa una, Acción otra, una minera usa otra, entonces uno ya va entrando y va conociendo los documentos y los va cargando. Pero si se fijan ahí en esta planilla, tratamos de nombrar todos los documentos que estuvimos hablando anteriormente. ¿Está bien? Bueno, hablando un poco de lo que son los procedimientos. ¿Por qué armar procedimientos? Porque son los que nos van a ayudar a, primero, visualizar y prevenir, ¿qué cosa? Accidentes laborales y enfermedades laborales. ¿Cuáles son las enfermedades laborales? La que me va dejando un tipo de trabajo a lo largo de mi vida. Fíjense en que ahí va mostrando dolores lumbares, posturales, algunas enfermedades a nivel respiratorio, también hasta problemas cardíacos a futuro, bueno, y demás porque por estar expuesto a determinados factores de riesgo. Sin hablar de productos químicos, sin hablar de carga pesada y demás, hoy ya vivir en la gran ciudad o en cualquier metrópoli, como uno lo quiera nombrar, hoy ya trae su trastorno a nivel psicosocial. Esto de viajar mal, de perder mucho tiempo para ir, de que todo el mundo esté apurado, que todo sea una presión. Bueno, todo eso trae hoy una problemática que uno no lo relaciona a una enfermedad laboral porque es ya del día, pero bueno, a veces los dolores lumbares vienen por
por el solo hecho de hacerse la cama mal, en que su casa se hace uno la cama, se extiende la cama, si no mueve el cuerpo de manera saludable, esa acción también hace que el día de mañana tenga un dolor postural. ¿Está bien? Y es un hecho totalmente cotidiano. El que pasó por alguna cirugía habrá visto que después de la cirugía le habrán dicho no hagas movimiento físico, no te agaches, no barras, y cómo cuando uno quiere hacer ese movimiento se da cuenta después de estar operado, como por el solo hecho de barrer uno siente el último tendón del talón y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, nuestro músculo totalmente, nuestro cuerpo totalmente musculoesquelético, está todo unido, entonces todo lo va afectando. Y esto que yo hablaba de vivir en una gran ciudad, ¿qué hace? Hace que no tengamos tiempo para descansos adecuados, alimentación adecuada y entrenamiento físico adecuado. ¿Está bien? Mismo está para la relajación y desenchufarse un poco. Entonces eso es lo que nos trae la gran ciudad. Y después entramos en lo que son prevenir los accidentes puntuales, que es ese hecho súbito, inesperado, que ocurre, si bien uno puede ir teniendo bastantes tipos de controles. Cuando sucede el accidente nunca se va a eliminar al 100%, siempre hay un porcentaje de que pueda suceder un accidente, entonces, por más medidas preventivas que uno pone, puede llegar a pasar. Entonces, la idea es, a través del procedimiento, uno ir buscando y dándole vuelta a lo que está haciendo para evitar el accidente. Muchas veces en lo que trabajamos en algunas empresas es en el hecho de cuando se circula por la planta no usar el celular, porque se puede aparecer un tropezón, una caída, cuando se baja o sube una escalera, no usar el celular en la escalera, tomarse el pasamano, son indicaciones simples, ¿no? Que a veces uno no la evalúa y está pensando en el riesgo cuando me subo a trabajar en una escalera, y no el circular por un lugar viendo el teléfono, que estoy totalmente aislado, y no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Entonces, uno a través de un procedimiento puede llegar a evitar el accidente. Y lo que muestro abajo de esta presentación es los tipos de accidentes, cómo se generan, por lo que son las condiciones inseguras y los actos inseguros. Entonces, si vamos a ver acá, fíjense en que, como dice la placa, el 80% de los accidentes son generados por los actos humanos, o sea, por los actos inseguros, en el que yo no estoy prestando atención, esto que yo hablaba del celular, o por ejemplo, en el dibujo de abajo de todo, que mientras voy mirando el reloj, estoy distraído, voy corriendo y no puedo observar una señalización de un piso mojado. Entonces, eso es un acto humano, ¿no? Es una falla humana, es un acto inseguro. Soy yo el que no está tomando la decisión de ponerme en el hoy y hacer la tarea de forma segura. O sea que desplazarme, caminar, me tengo que concentrar en esa tarea, no en querer resolver 10 cosas mientras estoy aprovechando para caminar. Eso hoy en día lo trasladamos al manejo de un vehículo, se da todos los días. Y después el otro 20% de los accidentes son ocasionados por el entorno, o sea, por las condiciones inseguras. O sea, que el lugar no es seguro. Pero eso, ¿qué pasa? Cuando uno hace un análisis, hace un procedimiento, cuando uno visitó a ese futuro cliente o al cliente en sí para hacer un trabajo y la condición no es segura, ¿qué hago yo ahí? Yo aumento los elementos de protección, mejoro la forma de trabajo por un procedimiento, hago una charla previa de 5 minutos si no estoy solo, o repaso los puntos que voy a realizar en la tarea para justamente estar prevenido y totalmente dejar a un costado la condición del lugar que sea insegura. Lo que voy a hacer es transformarla en un lugar señalizado, visible y demás, entonces lo formo en un lugar seguro, con un poco de mayor confort. Bueno, entrando ahora en tema lo que era el siguiente punto, que era la SGA. SGA es el sistema globalmente armonizado, es un sistema internacional que en sí lo que hizo salió por casi el 2008, la mayoría de los países lo implementó en el 2011 y nosotros lo trajimos en el 2000, o sea, la superintendencia, como dice ahí, la resolución 801 la saca a conocer en el 2015, pero las empresas lo empezaron a exigir en el 2018, o sea, siempre venimos con un desfasaje de tiempo.
Lo que habla esta resolución 801 es puntualmente de la SGA, y este sistema globalmente armonizado es que por todo este mundo totalmente globalizado que vivimos hoy, esté de forma comunicada. O sea, que el mismo se identifiquen los productos químicos a nivel mundial. Antiguamente nosotros teníamos una identificación propia, esa identificación nuestra era muy parecida, o era la info que teníamos de lo que es transporte. En transporte de sustancias peligrosas se sigue identificando de la misma manera. Esto es la identificación y el rótulo sobre producto. Por eso lo nombramos, más allá de los distintos productos que ustedes utilizan, que a veces no son de índole peligrosa ni demás, es más, son de uso doméstico la mayoría. Entonces, lo importante es por lo menos conocer, porque a veces uno, siendo tal vez nuevo en el oficio y tenga que buscar algo y por quererle dar una respuesta a algún cliente, termina comprando un producto totalmente distinto, y si yo no conozco la lectura del rótulo, bueno, va a ser que me esté metiendo yo en un problema. Ahora, si conozco la lectura del rótulo, ¿qué me va a permitir eso? Tener una duda, y esa duda me va a llevar a, por ejemplo, hablar en la cámara y preguntar: necesito hacer este trabajo y estoy pensando en este producto, pero vi que tiene esta identificación. Entonces, entre colegas uno empieza a hablar y dice: sí, sí, no. Y ahí me da la solución de: no, no, anda con este otro producto que es totalmente de uso doméstico, o trabajarlo con ese producto porque para ese tipo de control no hay producto que valga, pero tenés estos resguardos, o sea, estos resguardos, y avisarle al cliente determinadas pautas de seguridad por si acaso. ¿Está bien? Pero más allá de eso, en sí lo que queremos contar en la charla es un poco que hay una identificación específica en los productos químicos. Y esto también es importante porque a veces uno compra en alguna química, pasa mucho en el mantenimiento de las piletas, uno va a la química: no, lo compro en la química porque me venden en cantidad, me venden más barato, y la química saca, y según el tipo de química que es, si es una química chica de barrio, no implementa todos estos trabajos de un rótulo correspondiente y extender una hoja de seguridad. Que lo único que tiene que hacer es exhibir un cartel pegado a una etiqueta que diga lo que estamos identificando acá, ¿no? Fíjense en que la SGA tiene dos columnas, que son sus bases. Una columna son las hojas de seguridad, que es el documento alargado que tengo a mi derecha, y el otro es el rótulo que tiene que ir sobre el envase. Esto lo pueden ver en un montón de envases que ustedes ven, lo empiezan a buscar y lo van a ver. Y ambos van a mostrar los mismos pictogramas, que están armando el mismo producto, pero vamos a ver qué es cada uno. Uno es el rótulo, que tiene que cumplir con estos 6 puntos que muestra ahí, de identificar si es peligroso, si es riesgoso, si tiene una advertencia, después decir el nombre conocido de ese producto comercial, después ya los nombres más técnicos que provoca. Identificar a la empresa que lo está generando ese producto, mismo por si es del país o es internacional, no importa, y tiene que tener los datos porque ahí se conoce el origen de ese producto. Y después los pictogramas que van identificando los distintos riesgos: riesgo a la salud, en este caso es el cuerpo, la figura humana que tiene el estallido en el pecho, eso es riesgo humano; que es tóxico, la calavera; que es un gas, el botellón ahí de gases inflamables; o que es un producto inflamable con la llama. Entonces, de esa manera yo voy identificando los rótulos y voy sabiendo qué tipo de producto es. Del otro lado tenemos una hoja de seguridad que hay dos pictogramas nuevos: uno que es de advertencia, el signo de exclamación, y el último tiene un árbol sin hoja y un pececito ahí, un pescado suelto, que significa que es riesgoso para el medio ambiente, que no lo puedo volcar, o tiene una alcantarilla y demás. Entonces, es importante ir conociendo estos pictogramas, o por lo menos saber que si tiene un cuadrado para uno de sus vértices, como se lo llama, de borde rojo, fondo blanco y una figura negra, es un pictograma que me está identificando un producto químico. No sé qué, lo puedo googlear, pero también puedo consultar diciendo: ¿qué me está queriendo decir esto? O mismo al que se lo estoy comprando le voy a hacer la pregunta: ¿qué significa esto? Porque de esa manera yo voy a saber también cómo actuar. Eso es lo que me va a decir la información de la etiqueta.
ahora dijimos que eran dos pilares, el otro pilar era la hoja de seguridad. La hoja de seguridad es un documento que genera el fabricante de ese producto químico, es un documento que cuenta siempre con unas 16 hojas más o menos, porque son 16 puntos, a veces un poco más, porque capaz viene más resumido, pero lo importante es que tenga 16 puntos. Dentro de esos 16 puntos, los primeros son mucha información técnica, mucho lo que aparece, lo que es el CAS, que viene a ser como un número de documento internacional de los productos químicos. Pero lo que me interesa es conocer la identificación de peligro, que en este caso fíjense que es el punto 2, y después generalmente en el punto 4 o 5 tengo lo que es primeros auxilios, que hacer en caso de que yo me vuelque este producto, ¿no?, encima, que lo inhale, que según lo que sea, cuáles son las medidas a tomar en un primer auxilio. También me va a decir qué hacer en caso de incendio o qué hacer en caso de cómo lo guardo, en la manipulación y la estiva de este producto. O sea que en sí de esos 16 puntos, para el ciudadano a pie hay importantes 4 puntitos que son los que tenemos que leer. El resto es mucha información técnica, tal vez no venga el caso que yo la sepa leer y demás, pero sí, para no marearme, saber que ahí tengo la especificación de qué hacer en caso de una emergencia, qué elementos de protección usar según el riesgo, ahí me va a dar toda la información. Bueno, por último, y controlo a ver horario, estamos a 10 minutitos. Viene el mundo de los elementos de protección personal. Y acá es algo que tenemos que empezar primero a tener en cuenta, que cuando estoy usando un elemento de protección personal, en realidad estoy usando la última barrera de protección. ¿Qué significa esto? Que yo antes de utilizar un elemento de protección personal, voy a trabajar sobre la ingeniería. ¿Qué sería la ingeniería? Es utilizar cualquier tipo de elemento, ya sea separación física y demás, que impida que ese riesgo me llegue a la persona. Entonces voy a buscar, por ejemplo, si es alguna piedra de corte, alguna protección mecánica para evitar que salten las chispas, que me pueda cortar el dedo. Si es un equipo que emite ruido, bueno, voy a trabajar en ingeniería de cómo colocar la protección para insonorizarlo, o sea, que el ruido no salga. Entonces voy a trabajar siempre en la ingeniería de ese riesgo. Fíjense, si uno a veces habla de Fórmula 1 de auto, cómo fue evolucionando los vehículos, que después de varios accidentes, mismo hoy al que le gusta y va a ver en Netflix, hay varias series, tanto de Schumacher, de la Fórmula 1, de Fangio. Bueno, en los reportajes que hacen los que son más documentales, hablan cómo en los años 50 o 40 y pico, la gente sabía que había alrededor de entre 45 y 60 muertos por competencia, o sea, por temporada, que era muy normal saber que, o hablar de que había perdido la vida tal y tal otro corredor. Eso se fue mejorando, ya hoy parece algo casi nulo. Es más, el último parece que fue en el 2014, un chico español, pero ¿por qué? Porque se fue trabajando en la ingeniería. O sea, no alcanzó con mejorar el casco. Si uno ve, antes iban con un casquito, iban con unas antiparras, los jeans, todo, el barro de la ruta, todo se le impregnaba, lo absorbía toda la piel, pero bueno, se fue mejorando en el diseño del casco. Pero como eso no alcanzó, porque el elemento de protección en sí, por sí mismo, no va a alcanzar, ¿qué se hizo? También se mejoró la posición de los coches, el respaldo en toda la parte que supere la cabeza, y luego de la muerte de Ayrton Senna, allá por el 94, 95, ya se empezó a evaluar y se empezó a aparecer esa protección de fibra de carbono tipo Y en el medio del piloto, justamente para protegerlo de cuando dé vuelta, cuando le pasa un auto por arriba, no le pase nada. Entonces, fíjense en que se trabajó en la ingeniería. Entonces uno, para evitar los riesgos, tiene que trabajar en ingeniería. Y volvemos a lo que dije al principio, es tener dudas, decir, ¿por qué lo estoy haciendo el trabajo de esta manera? Entonces, teniendo dudas, yo puedo decir, esto lo puedo hacer mejor, y puedo buscar una mejora en la realización de la tarea, y evitar estar en contacto
con algún producto, con algún riesgo postural. Entonces, primero voy a trabajar en la ingeniería, después voy a trabajar en lo administrativo. ¿Qué es lo administrativo? En generar procedimientos de trabajo, en poder recibir o dar capacitaciones, en todo lo que tenga que ver con la documentación. ¿Por qué? Porque en una capacitación, en lo que se está también implementando, nosotros sugerimos, son lo que llaman charlas de 5 minutos, que es cuando estoy yendo a un trabajo, antes de empezar la tarea, y siempre mejor in situ en ese trabajo, es ver qué voy a hacer y charlar 5 minutos de cómo evitar que suceda algo o cómo plantear el trabajo. Nos vamos a colgar, vamos a estar a la altura, vamos a entrar a tal lugar, no vamos a tener señal de teléfono, tenemos que mover todos estos productos, esta mochila, la mochila la tengo muy pesada, tenemos que hacer una preparación de algún producto, lo llevamos preparado, no lo hacemos en qué lugar, lo hacemos en un palier delante de todo el mundo, no lo hacemos en un rincón. Un montón de cosas que ustedes pueden llegar a ver y pueden llegar a surgir. Entonces, todo eso me puede llegar a dar la charla 5 minutos y me va a hacer estar consciente al momento de la tarea. Como yo lo acabo de hablar, cuando estoy haciendo una tarea, voy a tener presente la charla que tuve con mi jefe, con mi compañero, con el que sea, para evitar que me suceda algo. Entonces voy a estar atento. Si yo vengo distraído, si yo lo hablé en el viaje, donde tal vez si es un equipo de trabajo, alguno va durmiendo y lo quiere escuchar, esos son momentos para distraerse, para charlar, para estar preparado para ir al trabajo en sí, que ya el solo hecho de trasladarme es bastante estresante, aunque uno lo tiene asimilado, pero bastante estresante. Entonces la charla se hace in situ cuando una vez que veo el trabajo. Y si estoy solo, lo que me hago, la pregunto, a ver cómo lo voy a hacer, y miro la tarea, miro dónde, miro el lugar, ¿está bien? Entonces, esa es la charlita de 5 minutos. Conmigo mismo, con parte del equipo. Una vez que busqué la mejora de la ingeniería y la mejora administrativa, voy a pasar al uso del elemento de protección personal. Uso del elemento de protección personal, los tiempos avanzaron, las empresas costal de vender los productos mejoraron la calidad, mejoraron el confort, el diseño, la estética. O sea, hoy ya un guante no es un simple guante, hoy el guante tiene todo un trabajo técnico en confección, en comodidad y en materiales utilizados que me permiten que ese guante sea agradable, cómodo. Antes uno decía, no, pero si tengo el guante no puedo agarrar, no agarro bien, no siento. Bueno, ya todo eso quedó de lado, hoy hay que cambiar el paradigma, hoy hay que animarse a usar las cosas porque hay un elemento para cada tarea, hay un guante para cada tarea, hay unas gafas para cada tarea, hay un casco, hay una protección respiratoria, todo es muy puntual, ya no hay nada genérico. Si bien todo eso trae sus gastos por la compra y demás, pero lo importante es que por el uso correcto de un elemento de protección personal, yo también puedo evitar tener algún tipo de lesión o accidente. También entonces es importante valorizar y saber qué elementos usar. Muchas veces cuando damos charlas nos dicen, sí, pero el de compra compró mal. Bueno, ¿quién le dio la especificación al de compra? El de compra va a hacer su tarea. ¿Cuál es su tarea? Comprar. ¿Qué tiene que demostrar? Que compra bien. ¿Qué es comprar bien? Comprar barato. Ahora, si yo le explico lo que necesito y le marco parámetros de calidad, de necesidad, el de compra va a buscar el mejor precio dentro de esos parámetros. Ahora yo le digo, comprame un guante porque sí, bueno, va a comprar el guante más barato del mercado, por si alguno lo conoce, es un guante de tela moteado sin certificación, porque después hay moteados con certificación. Entonces, si yo no le doy ninguna especificación, el de compra va a hacer bien su trabajo, gastar lo menos posible. ¿Está bien? Entonces, fíjense en cómo depende de uno saber qué elementos va a utilizar o cómo se tiene que informar para usar el elemento correcto. Lo mismo pasa con la protección respiratoria. El otro día un profesional de una planta de AISA exigía que los técnicos que iban a colocar unas cámaras de seguridad, como iban a trabajar por arriba de las piletas de cloro, tenían que usar protección respiratoria. Y yo por evaluar también la parte del cliente en sí, me digo, ¿por qué hay que usar la respiración respiratoria si yo estoy trabajando en altura, separado de la pileta? El cloro en sí es un gas pesado que bastante es rectante, como se dice, recta, o sea, camina más bien por el piso, y si yo tengo una diferencia, casi no lo necesito, y además por un tema lógico, si yo pondría la cámara cerca, se correría, se estropearía toda esa cámara, entonces había un tema de distancia que me estaba jugando a favor. Entonces, bueno, ahí había más un capricho de parte del profesional que estaba en la planta
que en sí por la necesidad. Entonces a veces uno tiene que analizar bien en qué momento usa un tipo de elemento de protección personal. En el caso de usar una máscara, bueno, saber que hay máscaras y máscaras. Máscaras que dependen del medio, que es una semimáscara, una máscara full face, que es la de cara completa, que es la que va con los filtros. Bueno, depende del medio, pues necesito del aire para respirar. Después hay máscaras que tienen una línea de aire que no dependen del medio, respiran directamente con un equipo autónomo, o sea, un botellón atrás. Y después hay otro que depende del medio porque es una manguera que toma aire del medio y lo inyecta. Pero al estar separado me permite entrar a un lugar donde no hay aire, porque el aire lo está tomando aire respirable de una zona segura. Después vienen los tipos de traje, para hacer algo medio puntual de la tarea de ustedes. Hay distintos tipos de protección, A, B y C. La C es la que más descubierto estoy, en este caso mostramos también hasta una clase D, para identificarlos un poco. Lo que tenemos es, el primero es un clase B, que estoy totalmente protegido, pero no necesito aislarme en cuanto a la respiración, puedo usar una semimáscara, pero tengo que estar totalmente aislado de estar en contacto. Después la clase D es simplemente una protección en sí casi física, por algún tipo de impacto de salpicadura y demás. Después tengo ya una protección B, donde me tengo que, perdón, la B era la primera, la C, donde me tengo que aislar, pero no hace falta que esté totalmente sellado porque puedo recibir el medio que estoy, es un medio entre todo agradable, donde tengo que evitar salpicaduras. Y después la clase A, que es la que más me protejo, es la que dentro del traje voy a tener un equipo de respiración autónoma porque no puedo estar en contacto con nada del medio. Entonces, ahí es donde todas las uniones, cuando uno ve que hacen estos tipos de trabajo, y vimos los trabajos de rescate de emergencias químicas, lo que hacen los rescatistas en sí es no solo ponerse el velcro del traje, sino que arriba ponerse una cinta para evitar que eso se abra accidentalmente, o que cuando cae alguna gota, algún producto en el que se están exponiendo, esa gota se puede entrar por alguna endija, entonces también cerrar todo, ponerse a veces doble guante, un guante por arriba del otro, y la manga de manera tal que pase por arriba del guante y no se meta debajo. O sea, un montón de tips que hay para evitar que esa gota o ese gas ingrese adentro del traje. Y después lo más importante de cualquier tipo de estos trajes es cómo sacarlo. Un pantallazo de eso tuvimos con el COVID, donde todo el mundo tenía que usar, más que nada en determinadas tareas, lo que eran los trajes descartables, generalmente conocidos como los trajes descartables de Dupont, y lo que se aprendió fue el tema del retiro del traje. Uno tiene que tener todo un procedimiento para poder sacarse el traje de manera segura, y no después que terminó, estuvo tan protegido, agarrar con la mano y tocar el traje en la parte contaminada. ¿Está bien? Bueno, elementos de protección son varios, existen un montón, pero vamos a tratar de poder dar un cierre y darle unos minutos por si quieren hacer unas preguntas. Vamos a dejar ahora para la parte de preguntas y voy cerrando, así comparto, nos vemos pantalla, con los datos que fue el mail que le dejé en los mensajes, gastón@taleb-consultores.com, el teléfono celular y nuestras páginas de Instagram y demás para que nos puedan conocer un poquito más. Bueno, vamos a la presentación, dejar de compartir. Bueno, ahora sí los veo, se escuchó todo, ahora me dicen, no se escuchó nada, salió todo bien. Se escuchó perfecto. Bueno, a veces parece un monólogo que uno no para de hablar y bueno, son muchos temas, la verdad que es importante por lo menos tener un pantallazo, la idea no es lo que hablamos con Cristian, es que uno diga, uy, aprendí todo con esta charla, sino que empezar a generar dudas. Lo más importante es tener dudas para evitar tener algún problema futuro. ¿Está bien? Sí, te hago un comentario. Hoy justamente me hiciste acordar que estaba haciendo una pulverización en un hotel y me sonó el teléfono y yo atendí el teléfono y seguí laburando. Y después cuando salís de la tercera o cuarta habitación te diste cuenta que estabas hablando por teléfono. Y recorriste el lugar y sí, no tenés conciencia de... Así el otro día me comí un matafuego.
El matafuego estaba perfectamente bien colgado a 1,50 m de altura, y yo estaba mirando abajo porque quería ver Y la dónde podía ver, pasaste. y me comí el matafuego. Así Sí, que sí, son no lo esas cosas evaluamos, pero son sí. distracciones que aparte, adentro de un hotel no tenés por qué andar usando un casco. Pero fue muy cómico. Estaba agachado y estaba con el pulverizador colgando, y agarré y moví la cabeza para arriba, me comí el matafuego y me asusté, fui la cabeza para abajo y me comí con la boca la manija del pulverizador. Fueron golpes despacitos, pero fue una desinteligencia por ir concentrado en el trabajo, pero sin mirar lo que tenés que mirar, ¿no? Bueno, a veces lo importante de eso es, uno dice, no pasó nada porque me golpeé, no me abrí la cabeza, no se me cayó en el pie, no pasó nada. Pero lo importante es tomarlo como lo que es un incidente. Antes hablábamos de los accidentes y enfermedades profesionales. Ese hecho es un incidente. ¿Qué es un incidente? Es el hecho que ocurre, que no llega a dejar ningún tipo de lesión o que no interrumpe el proceso productivo porque pudiste seguir realizando el trabajo con normalidad, pero que si yo lo analizo, empiezo a buscar una mejora y voy a evitar que ocurra. Si yo lo tomo como que no pasa nada, es como manejar con el auto con el celular. No pasa nada, no pasa nada. No lo evalúo como un incidente, va a llegar un momento que pase. Y cuando pasa, ahí empiezo a ver los problemas productivos en sí. ¿Está bien? Entonces, es un hecho lo de evaluar a veces. Me iba a pulsar el celular, me golpeé con un objeto. Así que es importante evaluar el incidente, aprender a reconocer los incidentes para trabajarlos y evitar un futuro accidente, ¿no? Ahí están poniendo siempre casco donde sea. Bueno, siempre evaluando el lugar, ¿no? A veces no sobrecargarse de elementos innecesarios, pero sí utilizarlo, conocer por dónde, saber si estoy en algún lugar, cuáles son las normativas de ese lugar para circular. En algunos casos me van a pedir que tengo que ir acompañado por un tema de protección patrimonial o por un tema sí, de cuidados físicos. Lo importante es ir viendo dónde y evaluar qué elementos de protección. Bueno, alguien más, Bueno, si tiene alguna consulta, puede abrir el micrófono de manera ordenada. Gastón está disponible para contestar. Y bueno, si alguien no se anima, me puede escribir a gerencia@ucaba.org.ar y bueno, yo se la traslado a Gastón y bueno, y vamos respondiendo de a poco. ¿No, Gastón? No hay problema en eso. no hay problema que me envíen el mail directamente o que lo pasen a través del correo de la Cámara. Mismo después, como dijimos, la idea es, con todo esto que hablamos de la documentación, poder armar algo para ofrecer un asesoramiento y que por ser parte de la Cámara puedan tener algún beneficio. Si bien tal vez hoy parece mucho o parece todo nuevo, a algunos les va a disparar de que, uy, tengo que tener todo esto, otros van a decir, yo ni loco me engancho con toda esta locura, ya bastante pago de un montón de cosas, no quiero pagar más nada, pero bueno, lo importante es tener conocimiento. Después uno ve cómo juega su juego, ¿no? Pero saber que se puede apoyar en la Cámara y que la Cámara está teniendo profesionales que los asesora para que estén cubiertos en ciertas cosas, ¿no? Perfecto, Gastón, claro que sí, vamos a quedar en eso y bueno, próximamente lo vamos a volcar al listado de beneficios que UCABA está organizando para que los socios puedan contar con ese asesoramiento que vos planteás, ¿no? Así que bueno, si no hay más consultas, dudas o inquietudes, agradecemos a Gastón, al equipo de Talet por la presentación, UCABA te agradece. Y bueno, quedamos en contacto como para hacer una presentación a futuro. Vamos a dejar que esto decante y bueno, los socios sean quienes nos digan qué temas quieren seguir abordando a lo largo de este ciclo de capacitaciones UCABA 2024. Y bueno, y estamos en contacto, Gastón, ¿te parece? Perfecto. Y como dijimos, sí, que esto decante, traiga sus inquietudes y si de ahí nace alguna nueva reunión, con gusto la haremos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes.